Muy buenas noches, amigas y amigos. Una noche más de debate. Esta noche nos encuentran nuevamente debatiendo el tema del, no quiero ser exagerado, pero diría el siglo, que es el tema de la renegociación del Tratado de Itaipú en el año 2023, que nosotros le ponemos una fecha como ideal, que es el año en que el tratado dice que realmente fenece el anexo C. Pero en realidad el tratado se está renegociando todos los días. Un silencio es parte de la renegociación, un acto de gobierno cerca del área del embalse es un acto de renegociación, una ausencia injustificada a la reunión del Consejo Directivo de la Binacional es un acto de renegociación. O sea, aquí todo tipo de actos de gobierno hablan o callan. Y tenemos esta noche a una experta en el tema de energético, que es la doctora Cecilia Llamosas. Un gusto tenerla, la doctora Cecilia Llamosas. Cecilia es abogada y magíster en investigación de políticas energéticas y sociales. Es coordinadora del Laboratorio de Política Energética del Grupo de Investigación de Sistemas Energéticos de la Universidad Nacional Asunción. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a toda la audiencia. Cecilia, un gusto tenerte aquí. Sabemos que estuviste en la Universidad de Sussex hace poco en Inglaterra explicando un poco qué es lo que va a pasar. Vamos, en el año 2023 van a haber 2.000 millones de dólares. Van a ver, no sabemos todavía dónde va a estar, vos nos vas a contar, ¿verdad? Que se van a generar o van a quedar en el aire en Itaipú. ¿Por qué? Porque se deja de pagar la deuda, entonces eso genera lógicamente un flujo y alguien se va a quedar con ese dinero. ¿Cómo es posible manejar estas rentas con nuestra fragilidad institucional hoy en día de Cecilia? Exacto, Seba. Este es un tema del cual no estamos hablando lo suficiente. Hablamos mucho, como vos decís, de la fecha, el 2023, ¿verdad? De que se viene la renegociación como si fuera algo que se nos va a caer encima, ¿verdad? Pero lo que primero tendríamos que preguntarnos es si estas riquezas, las cuales puede que lleguen o no a nosotros finalmente, dependiendo del resultado de la negociación, si estos 2.000 millones de dólares, si vienen a nosotros, ¿qué vamos a hacer y qué representa realmente para nuestra economía, ¿verdad? En primer lugar, quiero decir algo totalmente quizá contraintuitivo, ¿verdad? Que es que la riqueza puede ser una desventaja. Claro, y esto, sí. Por supuesto, no es algo desconocido, ya que quien más, quien menos conoce a alguien o una historia, alguien que se gana la lotería, ¿verdad? Sí. O de algún famoso conocido que nace en cuna de oro, que vive esta situación, ¿verdad? Tiene una abundancia de recursos, pero esto no se plasma realmente en su desarrollo personal o ya sea en su desarrollo en general, ¿verdad? En los deportistas y mucho también, ¿verdad? O sea, también, $1 ¿verdad? millón, el contrato más caro de la historia, después terminan su carrera realmente en una precariedad absoluta. Exacto, este es el ejemplo típico que tenemos, ¿verdad? El famoso que le cae una gran cantidad de dinero y luego no rinde, digamos, como podría rendir. Esto es un poco para contextualizar nomás el tema de lo que es la maldición de los recursos, ¿verdad? No sé si alguna vez escuchaste hablar de este fenómeno. Sí, escuché hablar bastante del tema, sobre todo en la maldición holandesa, y la enfermedad holandesa y demás cuestiones que te hablan justamente de los países que tienen riquezas naturales, ¿verdad? De los países africanos, como diría este profesor de la Escuela de Negocios de Dinamarca, se llamaba John Lomborg. Justamente él hablaba del tema de que, si en términos generales, decía él, África sería el gran acreedor del mundo, decía, por la cantidad de dinero que se trajo de África y se metió en bancos del primer mundo, entre comillas. Él decía, hablaba de los flujos financieros ilícitos, y creo que es muy significativo eso cuando hablamos de la maldición de recursos, Cecilia. Totalmente, o sea, en el caso de África es famoso, decimos, más pobre que África, pero como vos bien decís, ¿verdad? Increíble las riquezas y los recursos naturales que tiene el continente, ¿verdad? Bueno, en el caso de Paraguay, nosotros famosos, yo siempre escuchaba, yo viví un tiempo afuera, ¿verdad? Y cada vez que venía, iba, qué sé yo, en el transporte público, en el taxi, lo que sea, y me decían, Paraguay no es como Paraguay, ¿verdad? Acá tenemos todo, ¿verdad? Tenemos el clima, la gente es buena, tenemos luego plata, no nos quitan nuestro dinero, ¿verdad? Somos ricos, ¿verdad?
Y yo me puse a reflexionar mucho tiempo esto porque no fue una sola persona, era constante esto que yo experimentaba, que escuchaba que la gente que yo no la conocía, ¿verdad? Me manifestaba su sentimiento de que vivimos en la riqueza, ¿verdad? Y sin embargo nosotros vemos que tanto en índices internacionales como en la propia calle, nosotros vemos que estamos muy lejos de ser los más ricos de la comarca, ¿verdad? No somos ni por lejos uno de los países más ricos. Sin embargo, tenemos esta riqueza fabulosa que tenemos los recursos energéticos y la riqueza que todos conocemos en términos de, bueno, de tierra fértil, en tema de mano de obra, que es una riqueza per se, ¿verdad? Sí. Y todo lo que conocemos y por lo cual estamos definitivamente orgullosos, ¿verdad? ¿Y cómo nos escapamos de esta maldición? Ahora ya me acuerdo, era de la Escuela de Negocios de Copenhague, perdón. Ahí está, la escuela. John Lombard. Es muy bueno leerlo para entender lo que él habla sobre flujos financieros ilícitos. Porque eso nos puede ocurrir a nosotros. O sea, de hecho, hace poco estuvimos en una campaña política en donde una de las propuestas era pagar menos. Y es una propuesta demasiado atractiva, ¿verdad? Claro. Y digo eso porque bueno, yo me manifesté públicamente en contra de una idea como esa, porque a mi criterio, en realidad lo que tendríamos que intentar es de producir más. Y o sea que hay una reflexión nada más. Esto me enseñó un parlamentario australiano, porque nosotros cuando hicimos una ley para la gente con discapacidad visual, le pusimos medio pasaje a la gente con capacidad visual. Y todo el mundo, creíamos que todos nos iban a aplaudir. Sin embargo, vine él y nos dice, pero ustedes, ¿por qué hacen estas cosas? No, y porque son gente que medio pasaje, uno pues siempre tiende hacia el asistencialismo, digamos, ¿verdad? Y me dijo, pero ustedes hablaron en realidad con las personas con discapacidad visual. Pues yo le aseguro que si ustedes le preguntan si ellos quieren medio pasaje o un trabajo digno para poder pagarse el pasaje entero, van a escoger lo segundo. ¿Funciona más o menos así? Exacto, eso es lo que nosotros desde el GISE, desde el grupo de investigación en el que estoy trabajando como investigadora de la Facultad Politécnica, exactamente lo que nosotros estamos también comentando y estamos queriendo hacer llegar a la sociedad en general, ¿verdad? No solamente a las personas que se meten a leer libros o que se ponen a buscar así, qué sé yo, profesores de escuelas de Copenhague quizá, ¿verdad? Como nosotros, que es un grupo quizá reducido, sino que todos podamos adueñarnos de esta verdad, ¿verdad? De los riesgos de ir por el camino sencillo y fácil y de la gratificación instantánea que se llama, ¿verdad? Bueno, yo quiero un recorte ahora mismo del 90% de lo que gasto, pero también quiero un trabajo digno y también quiero, ¿verdad? Todo. La verdad es que no se puede todo en la vida, ¿verdad? Hay que tomar un camino. Y claro, y entonces por este motivo, bueno, justamente comentarte un poco. Hay un ejemplo maravilloso que siempre se habla de Noruega, ¿verdad? No sé si... Siempre se habla de Noruega, que tiene un fondo fantástico que empezó en los años 90, ¿verdad? El fondo del petróleo. Para comentarle un poco nomás a la audiencia, ¿verdad? Noruega es un país de pescadores y comedores de papas, como ellos mismos se denominan, ¿verdad? Y fue por prácticamente los 70 años de vida independiente que llevaba hasta los años 70 que se independizaron de Suecia, ¿verdad? Cuando descubrieron petróleo en el Mar del Norte, ¿verdad? El Mar del Norte ahí que también tiene, digamos, está en la zona inclusive de Holanda, un poco hacia el sur, y también toca un poco Inglaterra y Escocia. Y se encontró petróleo, ¿verdad? Y gas, o sea, reservas de petróleo y gas natural. Y los noruegos lo que hicieron fue crear un fondo especial de inversión, digamos, para agarrar estas ganancias o agarrar la renta futura, porque todavía no la tenían, pero sabían que iba a venir, para tomar estas rentas y transformarla en algo duradero, ¿verdad? Para no entrar a gastar directamente toda esa riqueza y comprarse todo tipo de cosas, ¿verdad? O quizás recortar impuestos o lo que fuere, sino más bien en pensar un poco en el futuro. Ellos no eran la economía ultra avanzada que son hoy en día, ¿verdad? Pero obviamente tampoco eran similares a Paraguay. Es decir, como todos los países escandinavos tenían una buena base cultural, una buena base social y sobre todo una sociedad muy homogénea en términos de distribución de riqueza, ¿verdad? Que sentó las bases bastante interesantes para ese desenvolvimiento. Ahora, ese fondo empezó con 200 millones de dólares a mediados de los 90 y hoy en día, con 5 millones de habitantes, cada habitante de Noruega puede llevarse en el bolsillo $200.000. Eso es lo que hoy vale el fondo de Noruega. Empezó con 200 millones de dólares a nivel global. Sí. Y hoy en día cada habitante noruego, no sé cuántos serán los noruegos. 5 millones son. O sea, como nosotros más o menos. Sí, más o menos. Puede llegar en su cuenta $200.000. Exactamente, $200.000 así.
tendría... No si hace es falta que- ni tener hijos, digo, así, No, de no los es- programas de subsidio, ojo, ¿no? Porque mi pregunta va adrede, no por mi caso particular, ¿verdad? Mi pregunta va adrede porque digo, hemos generado en América Latina todo programa de subsidios y demás cuestiones, Sí. subsidios a los embarazos, subsidios a los niños, subsidios a los desempleados, como si fuésemos un estado de bienestar, tuviésemos un estado de bienestar europeo, Sí. cuando en realidad los niveles de evasión y la presión tributaria, sí, bueno, en Paraguay es muy baja, pero en países como Argentina y Brasil es escandalosamente alta, pero Brasil salió elegido, creo que en el año 2016, como el país que peor inversión pública tuvo en relación a su presión tributaria. O sea, fue desastroso, justamente por el efecto de los mundiales y Sí. las olimpiadas y demás. Eso tampoco queremos, o sea, un país de renta universal tampoco queremos. Claro. No, definitivamente O sea, digo no. yo, ¿verdad? O sea, yo digo, No. yo no quiero, o sea, me gustaría que la gente siga trabajando, ¿verdad? No, por supuesto. De hecho, creo que eso sería uno de los incentivos por los cuales Noruega todavía no rompió el chanchito, ¿verdad? Obviamente tienen otra cultura, otra ética de trabajo y todo lo que queramos decir, ¿verdad? Pero la realidad es que, para decirlo así, en términos que cualquiera de nosotros pueda entender nomás, es decir, bueno, imagínate si se le ocurre hoy en día liberar esos fondos, no sería nada despreciable contar con ese dinero, ¿verdad? Pero acá viene la parte que a mí me pareció muy llamativa, como vos bien decís, yo tuve la oportunidad de estar como invitada a la Universidad de Sussex en Inglaterra el mes pasado nada más, ¿verdad? Y ahí aprendí que hay la segunda cara de esta moneda, digamos, es precisamente Reino Unido, ¿verdad? Reino Unido también encontró al mismo tiempo que Noruega petróleo y reserva de petróleo en el norte del territorio. Y hoy ellos hablan de que perdieron 885 millones de libras aproximadamente, perdieron por no haber tomado la oportunidad de canalizar esos recursos de manera adecuada, ¿verdad? Entonces creo que ofrece un contraste muy interesante en términos de buenas prácticas, ¿verdad? Digamos, salvando las distancias en términos de cultura, en términos de sociedad, de educación, ¿verdad? Que también quiero conversar. Acá está el tema de la decisión de qué hacer con esos 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo claro, ¿verdad? Unos que agarraron ese dinero y lo pusieron aparte, dijeron esto para el futuro, ¿verdad? Para las generaciones futuras, para ver qué hacemos después para el día de las vacas flacas, ¿verdad? El día que se acabe este recurso. Y en Reino Unido se dio una situación que fue, digamos, lo opuesto a eso. El gobierno en primer lugar dijo, porque este recurso se encontró en una zona que tendía, según lo que comprendí, digamos que no andé totalmente en detalle, ¿verdad? Por lo que comprendí, se encontraron en una zona que tenía tendencias independentistas. Ajá. Entonces, en primer lugar dijeron, bueno, este dinero no lo podemos dejar a que esto se convierta en un botín de guerra y una piñata para que el día de mañana, en base a esto, quieran después decirnos que tienen suficiente dinero, ¿verdad? Como para independizarse. Así que, primero que nada, tomemos este dinero y después, ¿qué quiere la gente? Por decirlo mal y pronto, quiere recortes de impuestos, ¿verdad? Entonces, lo que hizo el gobierno en aquella época fue, efectivamente, utilizarlo para recortar impuestos, ¿verdad? Y para otro tipo de medidas cortoplacistas y también ¿cómo te puedo decir? Como contribuciones a las pensiones de los trabajadores que fueron, digamos, quedando despedidos luego de la ola de privatizaciones que hubo en Reino Unido, ¿verdad? Entonces, se utilizó como para cerrar, para tapar unos cuantos, como parte se utilizó en gran medida este dinero, ¿verdad? Qué interesante. Sí, y hoy en día esta discusión está siendo, digamos, está siendo discutido este tema en Reino Unido como esta película ¿Dónde está mi auto? Entonces, ¿viste esta película Dude, Where's My Car? Bueno, hay titulares Dude, Where's My Oil? Dicen, ¿verdad? My Oil Money, ¿verdad? O sea, ¿dónde está el dinero de mi petróleo? Porque efectivamente se están preguntando 30 o 40 años después, pucha, Noruega, 200.000 dólares por cabeza y nosotros acá con problemas para seguir sosteniendo nuestra caja fiscal y lo que es el sistema de seguridad social, ¿verdad? Increíble. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo la gobernanza, ¿verdad? Puede jugar un papel fundamental. Vamos a hablar de la gobernanza en el próximo bloque. Ustedes le están escuchando a la doctora Cecilia Llamosas. Ella es investigadora en sistemas energéticos. Nos está hablando de cómo tenemos que arreglar nosotros nuestra economía con los 2.000 millones que pueden llegar a ingresar en Itaipú a partir del 2023. Pero no se vayan porque le vamos a preguntar justamente cómo concretamente lo hacemos en el próximo bloque.
Continuamos hablando con la doctora Cecilia Llamosas en este apasionante tema que es cómo canalizar los potenciales, ojo, los potenciales recursos monetarios para fortalecer la infraestructura y la educación como factores habilitantes para la transformación de energía en oportunidades. La energía en sí la tenemos, Cecilia, pero no representa realmente una oportunidad si es que no hacemos un esfuerzo por transformarla en ella. Exactamente, es decir, la energía, la existencia es la oportunidad, ¿verdad? Como vos bien decís, la pregunta es cómo utilizar ese recurso, ¿verdad? Como estábamos diciendo, la riqueza de los recursos para producir desarrollo, digamos, para generar situaciones de desarrollo, oportunidades para desarrollar al país. Volviendo nomás al caso que estaba comentando, el caso de Noruega, ese es un ejemplo perfecto en el cual las instituciones y sobre todo las bases de la educación y los aspectos sociales juegan un papel preponderante en lo que es el aprovechamiento de estos recursos, ¿verdad? Hay tres factores que siempre se suelen citar que son determinantes a la hora de comprender este fenómeno, y estos son los que nos van a ayudar después a entender cómo superar este desafío, cómo superar esta barrera, ¿verdad? Por eso primero quiero comentarte un poco acerca de las explicaciones que se dan a este fenómeno, ¿verdad? Sí. En primer lugar está la famosa explicación de la enfermedad holandesa, como bien comentaste, ¿verdad? Que es básicamente cuando un país recibe un ingreso, un gran flujo de divisas extranjeras, lo que sucede es entonces que la propia moneda se aprecia tanto que hace que sea menos competitiva la industria nacional, ¿verdad? Eso en términos, hablando mal y pronto, ¿verdad? Es como podríamos definir. Y a su vez esto genera que la industria o el sector en este caso, que es el que trae estas rentas al país, se fortalezca de sobremanera, haciendo que las otras potenciales industrias se vayan debilitando, ¿verdad? Esto se ve que obviamente la gente ve una oportunidad en un sector que está creciendo, que también puede ser hoy en día, podemos hablar inclusive del boom inmobiliario, ¿verdad? O cualquier otro. Entonces, toda la mano de obra, todos los recursos se van a un sector determinado, lo que hace que los demás sectores se vayan debilitando, ¿verdad? Se crea una burbuja. Exacto, se crea una burbuja, ¿verdad? Que sería la famosa el boom o la bonanza, como uno quiera llamarlo, ¿verdad? Esto por un lado sería la explicación económica que tiene su equivalente en el campo de las soluciones, ¿verdad? Luego está lo que sería la explicación política, que dice, bueno, en los países, así como en las familias, por ejemplo, imagínate un proceso sucesorio, ¿verdad? Como en nuestra profesión, donde hay muchos recursos, donde hay mucho por lo que pelearse, generalmente la gente se va a pelear, ¿verdad? Van a haber problemas por el dominio de los bienes. Eso es terrible. ¿Verdad? Siempre sucede. Yo trabajé en lo laboral, en lo penal, o sea, en casos así de homicidio, y en lo civil. Nunca hay procesos más sangrientos que las sucesiones. Nunca. Sangrientos desde el punto de vista de cómo se pelea la familia por los bienes, justamente. Totalmente. ¿Verdad? Decime si no es así, ¿verdad? Es exactamente. así. O sea, Sí, donde no hay bienes para pelearse, ¿verdad? La gente está contenta y bueno, en todo caso trabaja para generar una riqueza posterior. Y por lo que se observa en países como en África, como vos dijiste, ¿verdad? Se pelean todos por el dominio de los bienes ya existentes. Entonces, eso habla un poco de lo que sería la captura de las rentas, ¿verdad? Lo que en inglés también Acemoglu y Robinson, creo que solés mencionar en tus programas, hablan de rent seeking, ¿verdad? Sí. Y esto tiene mucho que ver con la calidad o la falta de calidad de las famosas instituciones, ¿verdad? Que no es otra cosa que las reglas de juego, ¿verdad? De cómo manejar estos recursos. No es tanto el ministerio, la iglesia, como uno suele decir, el templo, ¿verdad? Más bien tiene mucho que ver con las reglas del juego. El semáforo. Siempre yo digo, el semáforo. El semáforo. Rojo, parás, amarillo, atención, verde, seguís. Punto. Totalmente. Si violentamos el semáforo, ¿por qué cumpliríamos la otra regla de juego? O sea, claro, imagínate no cumplir con las reglas cuando lo que está en juego es una jugosa suma de dinero, ¿verdad? Para todos es muy atractivo, pensar en esto en términos de la cantidad de dinero que se va a manejar, ¿verdad? Y finalmente hay una tercera explicación, ya hablamos de la económica y la política, ¿verdad? Sí. Que es la aplicación cultural y social, que es lo que hablamos nuevamente. Me encanta el caso de Noruega, no porque demasiado me gusta el país, sino porque es maravilloso cómo pasaron de ser granjeros y pescadores a magnates, ¿verdad? Sí. Y es básicamente la parte de educación y las bases sociales, que habla primero que nada de una homogeneidad en términos de población, que en Paraguay podemos hablar que tenemos
una homogeneidad en el sentido que no hay tribus diferentes, por decirte, diferentes razas o diferentes nacionalidades que se están disputando el territorio, ¿verdad? Sí. Ahora lo que no tenemos... Para ser más preciso y que sobre todo Sí. los antropólogos no se enojan con nosotros, existen pero en una minoría muy marcada, o sea, es decir, no es un problema social la diversidad étnica ni el problema independentista como tenemos en España o en la península ibérica, para que no se enoje nadie. No hay diferencia entre catalanes y valencianos, o sea, son prácticamente lo mismo, más casi hablan del mismo idioma. Pero sin embargo los catalanes creen que ellos no deben permanecer con España, porque ellos, no sé, son mejores, son superiores. No entiendo muy bien el tema yo ahí, pero ellos quieren irse a otro lado y renunciar al mercado europeo incluso, formar fila detrás de Turquía. Claro. Ese problema no tenemos nosotros aquí. Claro, ese problema lo tenemos acá en Paraguay, ¿verdad? Por lo menos todavía no tenemos ese problema hoy por hoy, ¿verdad? Pero sí tenemos un problema gravísimo que es no tenemos homogeneidad en términos de distribución de la riqueza, tanto en términos de ingreso como en términos de riqueza propiamente dicha, ¿verdad? Y esto es un problema muy grave a la hora de hablar de compartir o de cooperar para distribuir los recursos, ¿verdad? Sí. O sea, para hablar de manejar los recursos. Porque como bien dijimos, ¿verdad? Cada uno quiere llevar su parte, ¿verdad? Y cada uno cree tener que compensar lo que le falta en otra área, ¿verdad? Y después un factor que también es muy resaltante, que es hay desarrollo sin recursos naturales, ¿verdad? Sin recursos tangibles, pero no hay desarrollo sin recursos intangibles, es decir, sin educación. Esto es un fenómeno que se observa en todo el mundo, ¿verdad? Y puedes ver claramente el caso de países como Corea del Sur, Singapur, Japón, ¿verdad? Mismo Alemania podemos considerar y todo, ¿verdad? Que son países que sin muchos recursos naturales, Israel. sin estar bendecidos, ¿verdad? Sí. Consiguieron y siguen consiguiendo grandes resultados. Y esto se debe a lo que te digo, bueno, que la educación, y esto quizás suena hasta ocioso repetirlo, ¿verdad? Pero nunca está de más. La educación es el factor fundamental para manejar mejor los recursos, ¿verdad? ¿Y qué tipo de educación sería, Ceci? Porque, fíjate, hace poco le escuchaba a Sergio Bernstein, el periodista argentino, hablar, que se fue al MIT. Sí. Y el decano del MIT, o sea, le empezó a mostrar las clases, estaban así cosas sencillas como física cuántica, computación cuántica, estaban dando, ¿verdad? Sí. Y entonces dice que él le pregunta, le dice, bueno, a ver, ¿para qué carreras le están preparando? Utilizó la palabra carrera, no sé en inglés cómo le habrá preguntado ahora, pero el tipo le dijo, pero, o sea, me repite la pregunta, le dijo, tipo, nosotros no le enseñamos carreras, le enseñamos habilidades, le dice, porque nosotros en realidad no tenemos idea qué van a hacer, o sea, es más o menos como que esta educación, ya no del futuro, sino del presente, pues estamos hablando de la mejor universidad a nivel tecnológico del mundo, que es el MIT, le dice, bueno, sabes que nosotros no sabemos, un tipo puede ser que construya el cohete que viaje a una velocidad mayor a la de la luz, no sé, puede ser que ocurra, no sabemos, ¿verdad? O el otro puede ser que encuentre el misterio de los agujeros negros, o pueda viajar en el tiempo, qué sé yo. Pero en realidad, o sea, cuando decimos que educación, decimos, evidentemente lo que no creo que cabe duda es investigación científica. O sea, los países, no es que los países ricos son los que investigan, no. Los países son ricos porque investigaron antes, ¿verdad? O sea, creo que eso no cabe duda. Pero a nivel de escuela, digamos, ¿cómo deberíamos invertir? ¿Deberíamos hacer un fondo para asegurar una educación de calidad y ponernos de acuerdo en esa educación? Bueno, ahí entramos en lo que son las soluciones, ¿verdad? O las claves que nosotros le llamamos en el GICE, ¿verdad? Que dicho sea de paso van a ser publicadas prontamente en un boletín, ya tiro de paso en la noticia, ¿verdad? En primer lugar está, por supuesto, esos recursos son destinados a tanto a educación como a infraestructura, ¿verdad? Y como vos decís, ¿a qué educación y a qué infraestructura? Bueno, todas esas preguntas de cuáles son, a dónde hay que destinar, creo que a esta altura todavía, por lo menos a nuestro criterio, pasa a un segundo plano, porque lo primero que tenemos que hacer es consensuar de que ese dinero se mantenga disponible exclusivamente para la utilización de esos dos rubros, ¿verdad? Ya sea, como vos bien decís, para fondos de investigación, pero no solamente investigación en, como vos decís, no sé, en física cuántica, sino en cuestiones tan fundamentales como aumentar la cantidad de datos que hay acerca de los sectores productivos, o bien, o para hacer
fondos para mejorar el nivel de educación en términos en ciencias naturales o en ciencias exactas en las escuelas, ¿verdad? Es decir, los detalles, digamos, creo que son muy interesantes, pero yo también sostengo que a esta altura lo que tenemos que pensar un poco es, a grandes rasgos, cuáles son los pasos concretos y cuáles son las soluciones en las que tenemos que pensar, ¿verdad? Y la primera definitivamente, Sebastián, como vos decís, es que estos fondos estén congelados o que estos fondos estén apartados y que no entren así directamente a lo que es al mercado, por decirlo así. Al presupuesto de la nación. O sea, sí. Claro, porque si no nos estaríamos exponiendo a la enfermedad holandesa directamente, ¿verdad? Si es que permitimos que suceda esto de nuevo. Entonces lo que tenemos que hacer es, en todo caso, lo que nosotros proponemos desde el GISE es la creación de un banco que administre estos fondos, ¿verdad? Estos fondos de desarrollo. Un banco que administre estos fondos para apalancar, que en vez de ser 2.000 millones, en realidad 1.000 millones de dólares que le corresponden a Paraguay, que llegue a tener un cash flow de 25.000 millones de dólares, que hoy en día es cercano al PIB del Paraguay, ¿verdad? Sí. Y que con ese dinero se pueda hacer la reinversión en infraestructura, en educación y en diferentes proyectos, que se puedan dar créditos a aquellas empresas o inclusive al Estado o ya sea a otros países para que vengan a hacer estas inversiones, ¿verdad? No para hacer estas inversiones nosotros con el cheque aquí en mano, ¿verdad? Aquí está la energía, aquí está la inversión, sino más bien saber cómo hacer circular ese dinero, ¿verdad? Excelente, Cecilia. Se quedó cortísima la noche. Agradecemos muchísimo tu presencia. Le estuvieron escuchando a la doctora Cecilia Llamosa. Prometemos volver a traerla porque esto aquí nos quedó muy corto, pero es un tema que nos tiene que seguir dando vuelta en la cabeza. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué vamos a hacer con ese dinero que venga al Paraguay. Sobre todo, tenemos que ponernos de acuerdo en qué no vamos a hacer con ese dinero que va a venir al Paraguay. Y que yo creo que pasa mucho hoy por la idea de tirarlo a las instituciones débiles que tenemos, que finalmente se queme. Pero vamos a seguir hablando de eso después de la pausa, así que no se vayan.